Bien, vamos a ver un poco de las dos partes que estamos viendo todo el rato. Vamos a ver, ya os he dicho que la parte del cerebro del reptil, lo que es el tronco del encéfalo, hay poco que hablar, son programas fijos y que tampoco se conocen muy bien. Vamos a centrarnos en lo que es el sistema límbico y lo que es el córtex. Concretamente del córtex, los lóbulos prefrontales, que son los que están asociados al control de las emociones y a las funciones superiores. Empezamos entonces por ver un poquito, para que lo hayáis visto, lo que es el lío del sistema límbico. Bueno, pues veis este lío que hay desde la zona esta verde hasta esta marrón, todo lo que está en colorines es el sistema límbico, que es este follón. Para entender un poco este lío, hay un principio básico para entender el sistema nervioso. En todo el sistema nervioso, tanto o sea, lo que es la médula espinal, el sistema nervioso central, como lo que es el encéfalo, hay zonas grises, zonas blancas, para entenderlos. La zona gris es como si estuviesen allí el cuarto de mandos, donde hay unos señores tomando decisiones. Eso es los núcleos grises. Y la zona blanca son simplemente los cables de comunicación. O sea, en las zonas grises es donde está el meollo de la situación, donde realmente se toman las decisiones o donde se hacen, si queréis, las respuestas, donde se deciden las respuestas. Todo lo que es sustancia blanca es simplemente nervios, que son simplemente cables de conducción, para tener una idea de lo que estamos viendo aquí. Lo que veis en colores son todos núcleos grises, y este es el lío tan tremendo que es el sistema límbico. Está formado por un montón de núcleos grises muy variados y de cuyas funciones se saben parcialmente. Más que un conocimiento de que cada núcleo tiene una función, no sé si aquí, por ejemplo, veremos la amígdala, hay que encontrarla. Aquí está el hipotálamo, la amígdala estaría por aquí, pero no, yo creo que es esta roja que no se ve bien. Pues aquí está la amígdala, que es la que hemos comentado por aquí cerca. Entonces, no es tanto qué funciones tiene cada uno de estos núcleos grises, como que en conjunto forman un circuito y es el circuito entero el que tiene la función, más que cada uno de sus núcleos. Entonces, esto es lo que sería el sistema límbico. Como veis, es muy complicado, es muy complejo, se escapa totalmente de las posibilidades de un seminario entrar a las partes que se conocen de este sistema y de cómo se relaciona. Pero vamos a verlo un pelín en lo que es la parte de drogas y viendo el funcionamiento, viendo cómo actúan las drogas, por lo menos haber visto una parte del sistema límbico y en un vídeo que es más ameno que esto que estamos haciendo ahora. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo.
Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. Bien, simplemente se pretende haber visto un poco del sistema límbico, pues para que os quede la idea con estos núcleos. Efectivamente, de alguna manera este concepto de que hay zonas que son las que te van a producir la satisfacción y la frustración, o la felicidad y el sufrimiento, son las que le dan sentido a las emociones. Es decir, como sistema de aprendizaje. Tú lo que vas a hacer es intentar hacer ese tipo de conductas o ese tipo de experiencias que te van a producir una recompensa, te van a hacer sentirte bien, y vas a evitar aquellas que te hacen sentirte mal. Eso es un sistema de aprendizaje que solo tenemos los mamíferos. O sea, claro, es que hay que pensar que, por lo que he dicho al principio, por muy impresionante que te parezca lo que hace una serpiente, es un animal, básicamente es un programa de ordenador. Él no tiene muchas posibilidades de aprender. Él prácticamente funciona con sus programas a piñón fijo. Si tú, por lo que sea, le cambias el entorno y sus programas dejan de ser útiles, desaparece. Tiene poca capacidad de adaptación, o la adaptación que tiene es genética, pero no es del individuo, porque su capacidad de aprendizaje es muy baja. La capacidad de aprendizaje te la da que yo he hecho esto y me encuentro mejor, ¿no? Pues lo sigo haciendo. Eso solamente los mamíferos. Antes eso no existe. Entonces, esto que hemos visto, bueno, ¿y dónde está en el cerebro que a mí algo me guste o no? Bueno, pues eso está en el cerebro, en el sistema límbico, es donde tienes el centro del placer y el centro del dolor. Más complejo de lo que se explica en este vídeo, pero tampoco entramos en ello porque ya bastante vamos con lo que hemos visto. Y eso está en el sistema límbico. O sea, ahí están las emociones y también están los centros, si uno quiere, eso está muy en discusión. Tradicionalmente se han llamado de recompensa y de castigo. Luego se ha visto que es más complicado que eso. Pero bueno, para lo que estamos aquí, yo creo que nos basta. Bueno, nos faltan los lóbulos prefrontales, que es una parte amable, yo diría. Vale, un momento que voy a compartir. Bien, estos son, para los que estáis más metidos en el tema de la psicología, los famosos lóbulos prefrontales. Digo famosos porque, ¿dónde están los lóbulos prefrontales? En los lóbulos prefrontales están todo lo que son grandes funciones del ser humano, grandes centros de control. Y dices, bueno, ¿y qué pasa en los lóbulos prefrontales? Y realmente nadie lo sabe muy bien. Aunque hay algunos libros que lo intentan explicar, como este que os he puesto, pero es una zona que parece un tanto misteriosa y, bueno, realmente hay zonas, es difícil de saber cómo funciona. Pero sí que es cierto que en los lóbulos prefrontales es donde están el comportamiento, esto que pone cognitivamente complejo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que somos capaces de planificar. Puede parecer una tontería, pero nosotros somos capaces de decir en qué orden hay que hacer las cosas. Y esto es muy interesante ver de dónde viene. Probablemente viene de cuestiones de alimentación. Por ejemplo, de saber que unos determinados árboles dan fruto en un determinado tiempo, y tú tienes que saber planificar tu ruta de por qué árboles debes de ir, por qué zonas debes de ir para recoger las frutas que te gustan para comer, y todo ese tipo de cosas, ese contexto es el que te entrena para que tú desarrolles capacidades de planificación, que luego serán cada vez más y más y más complejas. Están asociados a las tomas de decisiones, a los comportamientos sociales, porque requieren muchísima vuelta de qué es lo que puedo y no puedo hacer para que no tenga consecuencias negativas sobre mí, cómo tengo que tratar al líder, qué tengo que hacer si yo quiero adquirir el liderazgo, cómo relacionarme con las hembras o con los machos. Todo eso se va complicando y complicando. O sea, esto empezó en los primates a hacerse más complicado y nosotros somos el no va más. Y la personalidad, que tiene que ver básicamente con la expresión de la personalidad. Es decir, aquí está, digamos, lo que nos hace realmente más humanos, lo que nos hace más distintos y lo que nos hace más sofisticados. Esto es lo que serían los lóbulos prefrontales. En realidad, los lóbulos prefrontales y el sistema límbico son dos sistemas, no son dos órganos, son dos sistemas formados por diferentes núcleos. En el caso del sistema límbico, en el caso de los lóbulos prefrontales es córtex, es lo que envuelve al cerebro,
Y es un sistema que está en interacción constante, está en diálogo constante. Quizás el mejor ejemplo, o uno de ellos, a ver, por ir por partes, cuando los lóbulos prefrontales no funcionan, para hacernos una idea, el ejemplo típico es el boxeador sonado, ese que está como medio atontado, o el drogadicto que está ya pasado de drogas, que va como un zombie, no se entera de nada, y le cuesta mucho reaccionar, que va enlentecido, que parece que todo le da igual. Ese sería una persona que tiene un daño, también el boxeador o gente que ha tenido un tumor cerebral también, cuando le afecta a esa zona. Ese es el típico ejemplo de personas que tienen una lesión en los lóbulos prefrontales. Y hay una enfermedad que es característica de una afectación del funcionamiento de los dos, que es la esquizofrenia, que es una enfermedad mental. Entonces, en la esquizofrenia hay dos fases, hay o dos formas de expresarla, que normalmente se alternan en el tiempo. Una de ellas es la típica, la de la locura. Entonces, la de la locura es cuando el paciente está delirando. El paciente normalmente piensa que le persiguen, que le quieren hacer un daño, que van contra él, que hay una conspiración, que todos son señales que le indican el perjuicio que va a recibir, y además tiene una situación de alucinaciones auditivas que característicamente son unas voces que oye en tercera persona que dicen hay que ir a por él, hay que matarlo, hay que acabar con él, no merece vivir, cosas de este, le insultan, es un cabrón, es un no sé qué. Entonces, esa fase, que es la fase que se llama de síntomas positivos, es una superfunción del sistema límbico. Todo esto, o sea, hay unas sustancias que son las que van de neurona en neurona, que son los neurotransmisores. En este caso es la dopamina. Hay una hiperfunción de dopamina en el sistema límbico y es como que la emoción está pasada de rosca. Es excesiva. Entonces es tan excesiva que la persona no la puede contener e intenta crear una realidad ficticia que pueda ayudarle a entender el nivel emocional que está viviendo. Son personas que en ese momento están muy angustiadas, no pueden dormir, es efectivamente estar pasado de revoluciones. Entonces, de alguna manera, lo que es el control que tenían que tener los lóbulos prefrontales sobre el sistema límbico no se está pudiendo ejercer. Y por eso esa persona tiene un exceso de emotividad, una falta de control sobre sus emociones que le llevan a perder el control de sí mismo y el control de lo que es real y no es real. De tal manera que lo que básicamente hace es generar una realidad paralela que sea coherente con las emociones que él está viviendo, podríamos decir, de una manera artificial, por un fallo en el funcionamiento de su sistema límbico. ¿Qué sucede? Típicamente cuando se les da medicación, se les dan medicaciones que bajen la dopamina, que de alguna manera inhiban la función de la dopamina. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no pasan a no tener, ya no tienen delirios y ya no tienen alucinaciones. Pero también en los lóbulos prefrontales, la dopamina tiene una serie de vías y cuando estas vías quedan interrumpidas, la función dopaminérgica baja. Esto es más complicado, ¿eh? Hay diferentes tipos de receptores de dopamina, pero bueno, el hecho de que baje la función dopaminérgica en los lóbulos prefrontales provoca ese síndrome que comentaba antes de que a la persona le da todo igual, de que todo le da lo mismo, de que no tiene motivación por nada, de que está apático, no siente nada por las personas, puede ocurrirle una desgracia a un ser querido, parece que no le importe, de tal manera que en el momento en que tú tienes a la persona, entre comillas, loca, con delirios y alucinaciones, tienes un predominio del sistema límbico, que está pasado de vueltas. Pero luego cuando lo tratas o por el propio curso de la enfermedad, el que queda por debajo de su función son los lóbulos prefrontales. Y entonces lo que te encuentras es con una persona casi lo contrario, que va a medio gas, tan a medio gas, que va un poco como un zombie, para que nos podamos entender con todo el respeto a las personas que sufren esta enfermedad. Este sería un poco el diálogo que tienen el sistema límbico y los lóbulos prefrontales.